Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en este día miércoles que nos unimos en oración. Esperamos que usted presente sus peticiones y que pues Dios traiga bendición a sus vidas y que Dios pues tome en cuenta cada una de estas peticiones que vamos a hacerle el día de hoy. Ah, el tema para hoy es reconciliados con Dios y qué significa. ¿Qué significa estar reconciliados con Dios? Y vamos a tomar algunos miércoles para tomar el tema, ya que es un poquito extenso. Lo vamos a basar en 2 Corintios, en sus Biblias, 2 Corintios 5, capítulo 5, versículos 17 al 20. Versículos 17 al 20. Y dice así la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. En esta mañana vamos a hablar de este tema, ya que creo que lo entendemos, aunque hay muchas personas que no lo entienden. Y recuerden que Dios lo que Él quiere es que nosotros estemos bien con Él primeramente, pero no podemos estar bien con Él si nosotros no estamos bien con los demás. Recuerden en la oración uh, modelo del Padre Nuestro, donde Él dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Ahí también en Mateo, en el capítulo 5, recuerdan cuando está hablando de la ofrenda, en capítulo 5 de Mateo, si ya lo tiene, vamos al versículo 23 y 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, tenemos un trabajo muy importante. Debemos de entender lo que es la reconciliación. No podemos adorar a Dios si nosotros estamos mal. Ese es un problema que a veces no entendemos. A veces queremos que las personas vengan a nosotros porque nosotros somos los ofendidos. Pero muchas veces las personas ni siquiera saben que nos han ofendido porque pues no lo entienden y mucho más si son personas que no conocen a Cristo. Entonces, ¿cómo podemos adorar a Dios si nosotros mismos no estamos bien con Dios? Aquí el ejemplo de Jesús dice que si alguien va al altar a presentar su ofrenda y recuerda que tiene algo contra alguna persona, debe dejar ahí la ofrenda y regresar y reconciliarse con esta persona y después regresar y presentar su ofrenda. ¿Por qué esto? Porque Dios no le agrada que nosotros estemos mal con los hombres, que nosotros tengamos deudas con los hombres. Y cuando hablo de deudas no son económicas, sino deudas espirituales, emocionales en nuestra vida que han afectado nuestra relación. Entonces, Dios nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación como cristianos. Y me da tristeza decirlo, pero a veces Dios no bendice la vida de nosotros porque todavía tenemos problemas. No podemos adorar a Dios en una manera libre porque todavía tenemos conflictos humanos. Ahora, esto no quiere decir que nunca tendremos conflictos humanos. Lo que está diciendo Dios es que debemos resolver los conflictos humanos antes de poder adorarle a Él. ¿Cómo puedo yo adorar a Dios si mi vida tiene un pecado que no quiere resolverse? Y eso es lo que habla la reconciliación. Entonces, la reconciliación es la acción de cambiar la enemistad por la amistad, volver a unir los ánimos desunidos. Otra vez digo, la reconciliación es la acción de cambiar
la enemistad por la amistad. Es una acción de arreglar lo que está quebrado. Y es lo que Dios hizo con nosotros cuando vino a este mundo. Por eso Él nos ruega, aquí Pablo escribiendo a los Corintios, que nos reconciliemos, que busquemos la reconciliación. Ahora, ¿por qué nosotros debemos buscar la reconciliación? Bueno, los beneficios que vienen primero. Tenemos que saber por qué es recomendable la reconciliación. Primero, porque Dios ya nos dio el ejemplo. Porque nosotros, primeramente, hemos ofendido a Dios. Nosotros hemos ofendido a Dios. Debemos reconocerlo. Hay mucha gente que piensa que no ha hecho nada contra Dios. Bueno, regresemos a nuestro pasaje de segunda a los Corintios, capítulo 5, y ahí vamos a ver en el versículo 19, lo que leímos hace un momento, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, Dios ha hecho el primer paso. Nosotros ofendimos a Dios. Nuestros pecados ofenden a Dios. Por eso debemos de buscar la reconciliación. Si tú piensas que no hay pecado en tu vida, te haces mentiroso, dice la palabra de Dios, hablando Juan. En primera de Juan dice, el que dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso y la palabra no está en él. Entonces, hay pecado en el hombre continuamente, porque esa es nuestra raíz. Pero la diferencia es que Dios puede perdonar nuestros pecados y lo ha hecho constantemente. Primeramente porque Él ya nos reconcilió, Él dio el primer paso. ¿Cuál fue ese primer paso? El dar su vida por nosotros. Miren, la reconciliación tiene que ver con el pagar el pago de la cuenta, lo que se debe. Y cada vez que tú tienes un pecado, te pones en deuda con Dios. Pero cuando tú tienes un problema con alguien, tú tienes una deuda con la persona y la deuda es que debes pagar tú el precio, o sea, buscar la reconciliación. Dios pagó el precio por Cristo Jesús, dice, no tomando en cuenta sus pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no se fijó en lo tan pecadores que éramos nosotros y no puso precio a cada pecado que teníamos en nuestra vida. Él lo hizo desinteresadamente, Él hizo esta acción por amor y Él dio su vida para reconciliarnos no con Él, sino con Dios, porque nuestra reconciliación era con Dios. Entonces, nuestros pecados ofenden a Dios. Recuerden que la Biblia dice que Dios es santo y no puede ver el pecado en nosotros. Recordemos la crucifixión. Cuando Cristo fue crucificado, una de las partes de las 7 palabras, cuando hemos escuchado todos los años, es que Él se siente abandonado por Dios, se siente solo, porque Dios no podía ver la carga del pecado que Él estaba llevando. Y Él pronuncia las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque Dios no podía en su santidad ver la carga del pecado en su Hijo. Y eso es lo que nos separa de Dios, nos separaba de Dios nuestro pecado, y Cristo estaba pagando nuestra deuda para reconciliarnos con Dios, para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Entonces, sí, nuestros pecados ofenden a un Dios santo, 3 veces santo, dice la palabra de Dios. Dios es santo y dando que fuimos creados a su imagen y semejanza, Él quiere que nosotros también seamos santos. Recuerden lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro habla de que nosotros debemos de ser santos como Él es santo, dice la palabra de Dios, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza de Dios. Entonces nuestros pecados le ofenden porque le estamos deshonrando, en otras palabras. Deshonramos la santidad de Dios cada vez que pecamos. Miren, hablamos de reputación muchas veces y nuestra reputación nos puede llevar a diferentes niveles.
Por ejemplo, cuando un hijo se porta bien en la escuela, en los vecinos, con la sociedad, trae buena reputación a sus padres. Hablan bien de ellos, de su buena educación, etc. Pero un hijo que se porta mal, que siempre está haciendo lo contrario contra la sociedad, con los vecinos, etcétera, etcétera, adquiere una mala reputación. Eso quiere decir que su comportamiento no es aceptable. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que tenemos que mantener una buena reputación como creyentes. Pablo habla de que debemos nosotros defender nuestra salvación. No habla de que la vamos a perder, sino de ser buenos testimonios delante de los hombres, porque somos cartas abiertas al mundo que estamos dando testimonio de lo que decimos que somos. Y muchas veces lo que decimos que somos no es lo que hacemos. Y me da tristeza a veces pensar en tantos creyentes que todavía guardan rencor en su vida y están ofendiendo no solamente a Dios, sino se están separando de Dios cada vez que hablan de su nombre. No dan una buena imagen delante de Dios. Entonces nuestros pecados le ofenden y lo estamos deshonrando porque no estamos compartiendo a la altura del Señor. Entonces, por eso Pablo dice, reconciliaos pues con Dios. Debemos de ser personas responsables. Si tú ya eres creyente, debes ser una persona responsable delante de Dios. Así decía el profeta Isaías, ¿verdad? Que debemos de nosotros pedir perdón por nuestros pecados. De esta actitud arrogante, de esta actitud retadora, de esta actitud altiva, debemos nosotros arrepentirnos. Aquí no hay ninguno perfecto, aquí no hay ninguna persona que sea más que otro, porque todos somos creación de Dios, le pertenecemos a Dios en cuanto a creación, pero no todos somos hijos de Dios y debemos recordar eso. Si hay alguien que te ha ofendido, que no ha creído en Cristo Jesús o no es hijo de Dios, tú debes de tomar el paso para reconciliarte con esta persona. No puedes ir por el mundo ofendiendo gente o sintiéndote ofendido sin arreglar cuentas con Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Arreglar cuentas con los hombres para que podamos arreglar cuentas con Dios. Entonces, por eso Pablo nos anima a acudir a la reconciliación. Recuerden que nuestros pecados son los que han ofendido a Dios, y no tanto a los hombres, sino a Dios. Y por esa razón debemos de nosotros de acudir a reconciliarnos. Vayamos ahí a Colosenses capítulo 1, hablando de este tema. Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, y vayamos al versículo 21. Dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Vean lo que creo que los colosenses entendían bien este concepto. Los colosenses, cuando Pablo les habla de que ellos ya han sido reconciliados y nosotros debemos de practicar la reconciliación. Dice, y vosotros y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado en su carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Cristo nos presentó delante de Dios santos y sin manchas, y dice irreprensibles delante de él. Eso es lo que Dios hizo para lo que Jesús hizo para poder llegar a la reconciliación. En otro tiempo, dice, éramos extraños. ¿Ahora qué nos ha hecho? Pues amigos. Dice Jesús, yo os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os los he dado a conocer. Hemos establecido una nueva relación con Dios. Por eso ahora dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Debemos entender esto. De extraños ahora somos conocidos por Dios,
y de enemigos somos amigos. De hacer malas obras, ahora debemos de hacer buenas obras, según dice Efesios 2:10, que hemos sido creados para buenas obras, no para ayudar a nuestra salvación, sino para hacer las cosas que Dios le agradan. Entonces, mi hermano, vamos a seguir con el tema el próximo miércoles. Es un tema interesante en cuanto a la reconciliación. Pero si queremos que Dios esté contento con nosotros, debemos empezar por analizar nuestra vida. Si realmente eres un hijo de Dios, debes reconciliarte con los que tienes problemas. No puedes llevar una alabanza a Dios, una ofrenda a Dios de alabanza, si tu corazón no está bien con Dios, ni con los vecinos o con las personas que tú tienes problemas. Mi recomendación es la misma que la palabra nos da. Deja ahí las cosas antes de adorar a Dios y reconcíliate. Yo sé que esto es difícil para muchos, es buscar la reconciliación, pero es lo recomendable de parte de Dios. Entonces, no podemos nosotros practicar una cosa o decir una cosa que no estamos practicando. Si tú dices que ya eres reconciliado, debes practicar la reconciliación, porque eso es lo que Dios nos dejó a cada uno de nosotros. Practicar el ministerio de la reconciliación. Y hay mucho más en el tema. No se pierda el próximo miércoles. Seguiremos hablando de la reconciliación y qué significa para nosotros. Entonces, que el Señor te bendiga, que pases un bonito día y que en todo esto el Señor traiga bendición a tu vida. Esperamos que este tema sea de interés para ti y puedas también entonarnos el próximo miércoles. Bendiciones, mis hermanos, y estén orando por este día, por las peticiones. Claro que oramos constantemente todos los días, pero es necesario. Es una práctica que nosotros debemos tener ya por costumbre. Que el Señor te bendiga y que traiga este devocional bendición a tus vidas. Y si Dios quiere, el próximo miércoles continuamos con el tema. Hasta pronto.